Eh, Buenas, cordial saludo. El día de hoy le vamos a exponer sobre microorganismos en el ciclo del carbono y en el ciclo del azufre. Mi grupo está conformado por Lorena Molina y yo, Ricardo Berrío. A continuación, les explicaremos primero que todo lo que sería un ciclo. Un ciclo pues se refiere al intercambio de nutrimientos de un ser vivo con el ambiente o de este con los organismos. Por ejemplo, el agua que para beber pudo haber sido parte de una nube o resultado de la transpiración de algún ser vivo. Pero bueno, ¿cómo los microorganismos están relacionados con un ciclo o, bueno, con lo que vamos a hablar, con un ciclo del azufre y del carbono, disculpan, y del azufre? Entonces, los microorganismos en el curso de su crecimiento y metabolismo interactúan unos con otros en los ciclos de los nutrientes, incluyendo lo que sería el carbono y el azufre. Entonces, estos ciclos de los nutrientes son denominados ciclos biogeoquímicos. El ciclo de carbono es un ciclo biogeoquímico. Eh, Tenemos que cuando se aplican a ambientes, los microorganismos van a constar de procesos biológicos y químicos en donde estos van a transformar y reciclar nutrientes, que normalmente pues, va a ser por reacciones de oxidorreducción. Eh, que pues estas reacciones pueden cambiar las características tanto químicas como físicas de los nutrientes. Tenemos que pues todos los ciclos bioquímicos están ligados y las transformaciones relacionadas con el metabolismo de los nutrientes tienen un impacto a nivel global. Bueno, por otro lado también vemos que pues, los nutrientes fundamentales para la vida son reciclados por los microorganismos y también por los macroorganismos, pero nos centraremos en microorganismos. Eh, por ello, la importancia de los microorganismos en estos ciclos biogeoquímicos. Tenemos que para cada nutriente en concreto dominan actividades de origen microbiano. Entonces, comprender cómo funcionan los ciclos microbianos de los nutrientes es importante porque estos ciclos y sus circuitos de retroalimentación son esenciales para la agricultura y para la salud global de la vida vegetal sostenible, que es muy importante para nosotros. Eh, entonces, comenzaremos pues esta presentación con lo que sería el ciclo del carbono, pero hay que destacar primero que dos de los gases que más importantes dentro de este ciclo sería el dióxido de carbono, es decir, CO2, y el metano, CH4. Entonces, estos se encuentran pues entre, como ya mencioné, los principales componentes del ciclo del carbono. Ahora sí, pues pasaremos a lo que sería el ciclo del carbono. Como ya sabemos, entonces, el dióxido de carbono y el metano son gases que van a contribuir a este ciclo. Entonces, el carbono puede presentarse en formas reducidas, que sería el metano, que por reducción que por microorganismos que pueden reducir este metano puede pasar a ser CO2, que va a contribuir entonces a este ciclo. Y tenemos pues que también formas reducidas también como la materia orgánica, que también es producida por microorganismos descomponedores. Entonces, y también lo podemos encontrar en formas más oxidadas como monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Bueno, el carbono recircula, como ya sabemos, por dióxido de carbono, por todos los reservorios principales de carbono, como sería la atmósfera, el medio terrestre, el mar, los ambientes de agua dulce, los sedimentos y rocas y la biomasa. La mayor proporción de carbono se puede encontrar en rocas y sedimentos. Más adelante se le explicará parte de estos reservorios, pero aquí en la imagen se observa que las rocas y sedimentos tienen un porcentaje de un 99,5%, es decir, una proporción bastante alta, mientras que el mar solamente un 0,05% y los hidratos de metano 0,014%, mientras que los combustibles fósiles, la biosfera terrestre y la biosfera acuática tienen una menor proporción.
Entonces, esto es un ciclo, pues prácticamente vuelve, va, viene y comienza. Siempre está en constante movimiento, nunca se detiene. Eh, entonces, este carbono siempre va a recircular, o sea, dióxido de carbono. Para que el ciclo del carbono es muy importante que exista el dióxido de carbono. Por ello, muchos de los microorganismos van a tener un papel bastante fundamental en lo que sería la descomposición y eh, la, la, la descomposición y la fermentación de muchos compuestos orgánicos, que más adelante se hablará de eso. Bueno, principales reservorios por donde recircula el CO2. Tenemos, pues como ya lo mencioné, depósitos de rocas carbonatadas, como lo son las dolomitas y las calizas. También carburantes fósiles y sedimentos como lo es el humus orgánico. También encontramos en la atmósfera lo que sería el dióxido de carbono, que ya lo mencioné, el monóxido de carbono y también metano, que son formas más, bueno, el metano es una forma como más reducida, que va a necesitar procesos químicos para que llegue a ser parte del ciclo del carbono. También pues contamos con fuentes inorgánicas disueltas en el agua, como es el carbonato y el bicarbonato, que pues van a estar en equilibrio con el dióxido de carbono atmosférico. Bueno, tenemos que los sedimentos y rocas de la corteza terrestre se descomponen muy lentamente, por lo que pues el dióxido de carbono expulsado es insignificante pues en la escala humana de tiempo. Entonces, por ello estos reservorios no son utilizados como con tanta frecuencia. En cambio, pues tenemos que en las plantas terrestres se encuentra una gran cantidad de carbono orgánico, que corresponde al el carbono de los bosques, praderas y cultivos agrícolas. Entonces, estos constituyen los principales lugares de fijación fotosintética del dióxido de carbono, que también va a ser un proceso bastante importante en este ciclo. Sin embargo, pues la materia orgánica muerta, denominada humus o mantillo, contiene más cantidad de carbono que los seres vivos. Eh, pero entonces nos preguntamos, ¿qué es el humus? El humus es una mezcla pues compleja de materia orgánica que ha resistido la descomposición rápida y procede principalmente de plantas y microorganismos muertos. Bueno, la manera más rápida de transferencia de carbono es mediante el dióxido de carbono de la atmósfera, que es como la forma más fácil de que se pueda obtener. Entonces, este dióxido de carbono se retira de la atmósfera principalmente por la fotosíntesis de pues, algunas plantas terrestres y organismos marinos, principalmente microorganismos, y pues vuelven a la atmósfera por la respiración de animales y microorganismos microorganótrofos. Como hemos venido observando, los microorganismos juegan un papel bastante importante en este ciclo, ya que prácticamente lo encontramos en cada proceso. Bueno, el aporte pues, más importante del dióxido de carbono a la atmósfera procede de la composición microbiana de la materia orgánica muerta. Sin embargo, vemos pues que durante las últimas épocas el ser humano también ha contribuido bastante en lo que sería la producción de este gas, que también es de efecto invernadero, y que por ello se ha producido lo que se llama el calentamiento global. En cómo afecta esto a los microorganismos aún no se tiene claro, pero puede llegar a afectar de alguna manera, y de esta manera pues también producir un desbalance en lo que sería el ciclo del carbono. Bueno, bueno, ya se mencionó anteriormente pues que es necesario la fotosíntesis para que este ciclo se dé. Además también de la descomposición de la materia orgánica, principalmente por parte de los microorganismos. Entonces a continuación vamos a hablar cómo intervienen los microorganismos en este ciclo.
por parte de la fotosíntesis y descomposición. Bueno, entonces tenemos que los nuevos compuestos orgánicos sintetizados biológicamente proceden solo de la fijación del dióxido de carbono por pues, organismos fototrótrofos y quimiolitrótrofos, principalmente microorganismos. La mayor parte pues, de los compuestos orgánicos derivan de la fotosíntesis, por lo tanto, los organismos fototrótrofos se encuentran en la base de este ciclo. Hay dos grupos de organismos fototrótrofos en donde encontramos a las plantas y a los microorganismos, que van a ser parte de pues, prácticamente microorganismos del fitoplancton, podemos encontrar las cianobacterias. Los microorganismos principalmente van a predominar en ambientes acuáticos, los que son fotosintetizadores, porque microorganismos prácticamente encontramos en todos lados. Estamos hablando aquí principalmente de esos que pueden captar la luz y producir pueden producir su alimento de ello. Entonces, ahora vemos que pues el ciclo pues, redox del carbón, cómo este se va a reducir y pues comienza con la fijación fotosintética. Por ello les mencioné anteriormente que la fotosíntesis va a ser un proceso bastante esencial en este ciclo y va a ser dirigida por lo que sería la luz prácticamente. Entonces, tenemos aquí la reacción de la fijación fotosintética, donde se toma el dióxido de carbono más agua y va a producir derivados aldehídos o cetónicos, que son estos de aquí, que van a ser carbohidratos prácticamente más el oxígeno, o sea, va a expulsar oxígeno, que también el oxígeno está estrechamente relacionado con este ciclo. Tenemos que pues donde están estos derivados de aldehídos representan pues esto representa la materia orgánica en el nivel de oxidación reducción de lo que sería la materia celular. Entonces los organismos fototrófos también llevan a cabo la respiración, que va a ser también otro proceso bastante importante en este ciclo. Entonces, esta respiración va a estar presente tanto en la luz como en la oscuridad. Y la ecuación general pues, se describe a continuación. Es la contraria de la fijación fotosintética. Bueno, en esta imagen tenemos lo que sería el ciclo redox. Tenemos que esta materia orgánica puede pasar por la respiración, ya sea de microorganismos, y va otra vez nuevamente a hacer dióxido de carbono. Este dióxido de carbono nuevamente puede pasar por quimiorganotrofía o fotosíntesis oxigénica por parte de microorganismos a hacer materia orgánica. Esto recircula nuevamente así. Y este CO2 también puede otra vez nuevamente pasar a ser materia orgánica, ya sea por acetogénesis o fotosíntesis anoxigénica, también producida por microorganismos. Tenemos que los microorganismos son responsables también de la respiración anaerobia y fermentación. Como mencioné anteriormente, el metano también va a ser parte importante de este ciclo. Entonces, la metanogénesis producida también por microorganismos metanógenos, como lo son las arqueas, pueden producir en metano. Este metano también pasa por otro proceso llamado metanotrofía, que va otra vez a formar este dióxido de carbono. Cabe resaltar que prácticamente aquí esto se da por microorganismos, como ya lo mencioné, metanógenos. Bueno, entonces para que se acumulen compuestos orgánicos, la velocidad de la fotosíntesis debe superar a la de la respiración. Entonces, de este modo, los organismos autotrófos fabrican la biomasa a partir del dióxido de carbono. Y luego la biomasa proporciona a los organismos heterótrofos el carbono que necesitan. Entonces, esto prácticamente es un ciclo. Cada compuesto va a necesitar de un proceso que va a llevar
a cabo pues lo que serían los compuestos necesarios para que este ciclo se siga dando. Entonces, tenemos que pues los fototrófos anoxigénicos y los quimiolitótrofos también producen compuestos orgánicos en el seso, como se ve aquí en la imagen. Pero pues la mayoría de los ambientes, la contribución de los organismos a la acumulación de materia orgánica es menor a la contribución de los fototrófos oxigénicos, que son los de acá arriba. Bueno, pues se debe pues a que el reductor usado por los fototrófos oxigénicos, el agua, es prácticamente una fuente ilimitada, ¿cierto? Entonces los compuestos orgánicos se degradan biológicamente a lo que sería al metano y al dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono en su mayor parte pues, de origen microbiano se produce mediante la respiración aeróbica o anaeróbica. Y los agentes reductores, por ejemplo, lo que sería el hidrógeno, que es un reductor fuerte, y oxidantes, por ejemplo, el oxígeno, influye sobre el desarrollo de reacciones biológicas y químicas en las que pues, participa el carbono. El hidrógeno pues, se puede producir durante la degradación de la materia orgánica, que también van a influir bastante los microorganismos en ello. También, especialmente pues, en condiciones anaeróbicas, durante pues, el proceso de fermentación. El hidrógeno y el metano generados en una zona anaeróbica pueden pasar a otra aeróbica. Entonces, ahí podrían actuar los oxidantes de hidrógeno y del metano. Bueno, sin embargo, cualquier compuesto orgánico natural que pueda llegar a convertirse en metano por la actividad cooperativa de metanógenos y pues diversas bacterias fermentadoras van a ser explicado más adelante. El metano producido en los hábitats anoxigénicos es insoluble y se difunde en ambientes óxicos donde se lleva pues, a la atmósfera o es oxidado a dióxido de carbono por los metanótrofos. Por consiguiente, casi todo el carbono de los compuestos orgánicos termina convirtiéndose de nuevo en dióxido de carbono, que pues con lo que se completa el ciclo. Entonces esto va a ir nuevamente, como ya lo mencioné, pasa por un sistema a otro. Si un compuesto de este sistema falla, pues todo va a fallar y el ciclo pues, puede verse alterado. Entonces, tenemos que pues, el retorno del carbono hacia el depósito se produce básicamente por tres procesos, lo que sería la respiración, la combustión de materia orgánica y también la descomposición de materia que provocan los microorganismos. Ahora vemos que pues esa materia inorgánica vuelve a ser utilizada por los productores y así pues la materia se recicla y al contrario de lo que pues sucede con la energía no se dispersa. Bueno, tenemos que los microorganismos fototrópicos tales como las algas y cianobacterias contribuyen en este ciclo, pues transformando en materia inorgánica el carbono que se encuentra fijado de forma de materia orgánica. Este puede ser degradado mediante la acción de estos microorganismos. Principalmente fitoplancton, se encuentran bacterias verdes y púrpuras. Entonces estos microorganismos devuelven al medio ambiente el dióxido de carbono mediante el proceso de fermentación, que más adelante se explicará. Entonces, así pues, asimismo, estas bacterias también contribuyen en otros ciclos biogeoquímicos, como lo es el ciclo del nitrógeno. Bueno, a continuación, pues vemos dos formas habituales, pues, que son moderados por microorganismos, que son las bacterias y hongos, que pueden descomponer materia orgánica, y es muy esencial en este ciclo.
Entonces, las dos formas habituales de descomposición de la materia pues son las fermentaciones propiamente dichas y las putrefacciones, que también se pueden considerar una forma particular de fermentación. La fermentación degrada fundamentalmente glúcidos de la materia orgánica, donde se obtiene como producto final el dióxido de carbono que pues, va a volver a la atmósfera. Por ejemplo, tenemos la fermentación alcohólica que realizan la levadura del género Saccharomyces. Y pues las putrefacciones son descomposiciones de la materia orgánica compuesta por proteínas. Un clásico ejemplo es Clostridium, que pues se desarrolla tanto en la tierra como en el interior de vertebrados. Los ácidos que han de descarboxilarse, o sea, pierden su grupo ácido por la acción de descarboxilasa de la Clostridium, producen pues la correspondiente amina y el dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. La degradación de esta materia orgánica una vez formada se ve influida pues, por una serie de factores que comprenden primero pues, los nutrientes presentes en el medio, segundo las condiciones abióticas como sería pH, potencial de óxido de reducción y el oxígeno, condiciones osmóticas, entre otras, y de tercero la comunidad microbiana presente. Entonces, como ya he venido mencionando, los microorganismos cumplen un rol bastante importante en este ciclo. Pues la materia orgánica en descomposición puede pasar a ser dióxido de carbono que se va a ir recirculando por todo el sistema como pues se observa en esta primera imagen, y así posteriormente va a pasar entonces a microorganismos fotosintetizadores que van a tomar oxígeno, el dióxido de carbono lo van a transformar en oxígeno y ese oxígeno es tomado por otros organismos que pueden ser acuáticos, pueden ser terrestres, y esos organismos mediante otros procesos transforman ese oxígeno en dióxido de carbono y nuevamente vuelve el dióxido de carbono a pasar a este ciclo. Y así sucesivamente se va dando. Entonces, el ciclo de carbono es bastante importante, pues sin él prácticamente lo que sería la fotosíntesis no se daría. Esta fotosíntesis, pues, como lo sabemos, es vital para nosotros. Entonces, eh, vemos que pues este ciclo es esencial pues para la vida. A continuación, mi compañera les expondrá sobre el ciclo del azufre. Bueno, para empezar, podemos decir que los primeros microbiólogos decidieron investigar el papel ecológico de los microorganismos. En particular, estudiaron la participación microbiana en los ciclos del carbono, nitrógeno y azufre, que tienen lugar en los hábitats terrestres y acuáticos. Dos de los pioneros de este empeño fueron Sergei y Martinus. El microbiólogo ruso Sergei realizó muchas contribuciones a la microbiología del suelo. Descubrió que las bacterias del suelo podían oxidar hierro, azufre y amoníaco para obtener energía, y que muchas bacterias podían transformar dióxido de carbono en materia orgánica, de forma similar a los organismos fotosintéticos. Para hablar sobre el ciclo debemos saber que el azufre tiene 8 estados de oxidación, que van desde su forma más oxidada, el sulfato, al tiosulfato, al azufre elemental y por último al sulfuro de hidrógeno, en su forma más reducida. Además, los compuestos de azufre pueden adoptar diversas formas químicas como compuestos inorgánicos de azufre, compuestos orgánicos sulfurados o sulfuros metálicos. Em, Ahora continuando, eh, que las bacterias oxidantes de azufre obtienen para su metabolismo a partir de energía lumínica o directamente de las reacciones oxidantes, donde utilizan oxígeno, nitratos o nitritos como aceptor de electrones liberados durante la oxidación de sulfuro. Ahora para explicar sobre el ciclo del azufre. Tenemos esta imagen, donde sabemos que estos microorganismos contribuyen sustancialmente
Los microorganismos fotosintéticos transforman el azufre utilizando los grupos sulfuras como fuentes de electrones. En ausencia de luz, los sulfuras pueden pasar a medios oxidados permitiendo el desarrollo de Thiobacillus y de otros géneros similares a quinolitoautótrofos, como vemos en la imagen. Por su parte, cuando el sulfato difunde a medios reducidos, permite a distintos grupos de microorganismos llevar a cabo la reducción de sulfatos. Por ejemplo, cuando existe un compuesto reductor orgánico utilizable como el de sulfovibrio, puede obtener energía al emplear sulfato como oxidante. Y este uso de sulfato como aceptor externo de electrones para formar sulfura. Este se acumula en el ambiente y es un ejemplo de proceso de reducción desasimilatoria y de respiración anaerobia. En comparación, la reducción del sulfato para utilizarlo en la biosíntesis de aminoácidos y de proteínas se describe como proceso de reducción asimilatoria. Entonces, además de esto, se ha observado que otros organismos llevan a cabo la reducción desasimilatoria del azufre elemental. Por ejemplo, son las desulfuromonas, las arqueas termófilas y también las cianobacterias en sedimentos hipersalinos. Los sulfitos son también otros intermediarios críticos que pueden reducirse a sulfuras por una gama amplia de microorganismos, incluyendo los géneros Alterononas, Clostridium, Desulfovibrio y Desulfotomaculum. Desulfovibrio normalmente es considerado anaerobio obligado. Sin embargo, recientes estudios indican que este organismo también respira utilizando oxígeno cuando éste está disuelto a un nivel de 0,04%. Además de los importantes fotoliótrofos oxidantes del azufre como son los cromatium y los clorobium, que actúan en condiciones estrictamente anaerobias en las partes profundas de los sistemas acuáticos. Una gran variedad de bacterias realizan la fotosíntesis aeróbica. Estos fotótrofos aerobios anoxigénicos utilizan bacterioclorófila y a pigmentos carotenoides y se encuentran en medios marinos y de agua dulce. A menudo forman parte de tapetes microbianos. Algunos géneros representativos son las Erythroctonas, las Roseococcus, las Porphyrobater y Rhoseobacter. Otros compuestos menores intervienen significativamente en la biología del ciclo del azufre. Un excelente ejemplo de este es el dimetilsulfoniopropionato, que es utilizado por el bacterioplancton, que son las bacterias flotantes, como fuente de azufre para la síntesis de proteínas, siendo transformado en dimetilsulfuro, un compuesto volátil que puede afectar a los procesos atmosféricos. Tenemos que cuando las condiciones de pH y de óxido de reducción son favorables, pueden producirse transformaciones claves en el ciclo del azufre como resultado de reacciones químicas en ausencia de microorganismos. Un ejemplo importante de este tipo de proceso es la oxidación de sulfuro a azufre elemental. Esta transformación tiene lugar rápidamente a un pH neutro, con una vida media de aproximadamente 10 minutos para el sulfuro en temperatura ambiente. Ahora tenemos a bacterias desasimiladoras sulfato-reductoras. Sus géneros principales son Desulfovibrio y Desulfobacter. Las bacterias reductoras de sulfato obtienen su energía acoplando la oxidación de hidrógeno o compuestos orgánicos a la reducción de sulfato. Existen más de 30 géneros conocidos de reductores de sulfato repartidos en 5 filos de bacterias y de arqueas. La mayoría de los reductores de sulfato pertenecen a delta proteobacteria, pero también se encuentran en algunos firmicutes. Un ejemplo de estos son el Desulfotomaculum y Desulfosporocinus. La reducción del sulfato también se lleva a cabo en las Artoglobus, un género de filo arqueano de Ureoarchaeota. Algunas bacterias reductoras de sulfato pueden explotar rutas metabólicas alternativas.
Además de reducir sulfato de azufre elemental, algunas pueden reducir también nitrato y el sulfonato. Y las que pueden fermentar algunos compuestos orgánicos, el más común de ellos es el piruvato, que se fermenta mediante una reducción fosforoclástica, que produce acetato, dióxido de carbono e hidrógeno. Además, aunque en general son anaerobios estrictos, unas pocas bacterias reductoras de sulfato toleran bastante bien el oxígeno. Principalmente sepas que consiste con cianobacterias generadoras de oxígeno en los tapetes microbianos. Al menos una especie de sulfovibrio puede incluso crecer con oxígeno como aceptor de electrones en condiciones microaerofílicas. Vamos ahora con las bacterias desasimiladoras sulforreductoras. Sus géneros principales son las desulfuromonas, Wollinella y Sulfolobus. Los microorganismos reductores de azufre desasimiladores pueden obtener energía mediante la reducción del azufre en la respiración. Las bacterias reductoras de azufre desasimiladoras pueden reducir el azufre elemental y otras formas oxidadas de azufre a sulfuro de hidrógeno, pero no pueden reducir el sulfato. Aquí existen más de 25 géneros de organismos reductores de azufre desasimiladores, repartidos en 5 filos bacterianos y arqueanos. La mayoría de las bacterias reductoras de azufre son proteobacterias, principalmente delta proteobacterias. Un ejemplo de estos son las desulfuromonas, Pelobacter, Desulfurella y Geobacter. Algunos pertenecen a las epsilonproteobacterias. Y otros a los gamma proteobacterias. Otras bacterias reductoras de azufre son especies de Firmicutes y Alquificae. Se conocen muchas arqueas reductoras de azufre y son todas géneros pertenecientes a las Crenarchaeota. Un ejemplo de estos son Acidianus, Sulfolobus, Pyrodictium y Dermodiscus. Vamos ahora a las bacterias desasimiladoras oxidadoras de azufre. Sus géneros principales son los Thiobacillus, los Acromatium y los Vegeator. Las bacterias oxidadoras de azufre desasimiladoras son quimiolitótrofos, que oxidan compuestos reducidos de azufre como el sulfuro de hidrógeno, el azufre elemental, el tiosulfato o el tiocianato, como donadores de electrones en la fijación de la energía. Estos organismos son comunes en ambientes como sedimentos marinos, manantiales sulfurosos y sistemas hidrotermales en los que se libera aguas oxigenadas, el sulfuro de hidrógeno producido por las bacterias reductoras de sulfato o de azufre, y también o producido abióticamente mediante reacciones geotérmicas. Los oxidadores de azufre se encuentran en 3 filos de bacterias: Proteobacteria, Arquificae y Deinococcus thermus, y una arquea, que es Crenarchaeota. La mayoría de las bacterias oxidadoras de azufre son beta-proteobacterias, gamma-proteobacterias y epsilon-proteobacterias. Aquí tenemos las bibliografías y muchas gracias.